Vamos a iniciar nuestra clase, entonces voy a compartir brevemente nada más lo que es la clase del día de hoy. Que voy a estar compartiendo con ustedes. Si me confirman, si me escuchan bien y si se ve la imagen. ¿Se ve Sí, el power? ¿Me confirman? ¿Sí? sí, profe. Bueno, Se ve bien, profe. está bien. Bueno. El día de hoy yo les voy a estar hablando de algo bien específico, ¿sí? Y no quiero robarle demasiado tiempo tampoco. Sabemos que tenemos poco tiempo, entonces vamos a lo específico, ¿sí? Hoy voy a estar hablando sobre el tema de recursos humanos, ¿sí? Y dentro de lo que es el recurso humano sabemos que tiene varias acepciones, sí, contable, a modo organizacional, a modo de distintas teorías inclusive de los recursos humanos, ¿verdad? La cual están divididas a distintos puntos de vista, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la cultura organizacional, de acuerdo a lo que es el clima organizacional, ¿sí? Pero específicamente hoy vamos a tomarlo como un sector de la empresa en la cual nosotros vamos a realizar los cálculos pertinentes en cuanto a documentaciones y en cuanto a leyes vigentes en el Paraguay. Yo no voy a tomar ninguna teoría administrativa, si bien me voy a basar netamente en el código laboral o código de trabajo de nuestro país, ¿sí? No voy a tomar ningún otro referente en cuanto a lo que es recursos humanos propiamente dicho para nosotros los paraguayos, ¿sí? Bueno, si bien voy a dar un concepto, comenzando con el Departamento de Recursos Humanos, a modo de dar un pequeño hincapié a qué se ocupa el recurso humano dentro de las perspectivas que vamos a analizar, ¿sí? Se ocupa de los procesos relacionados a los pagos, ¿sí? A los pagos y a las contrataciones, a las nóminas y a los convenios colectivos. O sea que relacionado con todas las personas que trabajan dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces, desde el punto de vista administrativo, sabemos que se realizan contrataciones, se preparan nóminas, se preparan convenios colectivos. Y desde su desarrollo también sabemos que hay un sector, o sea, un área dentro del recurso humano que se encarga también dentro del mismo Departamento de Recursos Humanos de la selección de los personales, de la evaluación del desempeño de los personales, de la planificación de carreras y de la planificación de la formación propiamente dicha. Sabemos que hay toda una teoría, toda una tendencia en cuanto a lo que es este tipo de trabajo de formación de los empleados, también de selección, de ver los currículums, ¿verdad? Pero el día de hoy no vamos a estar hablando de esa parte, sino más bien vamos a estar hablando de la parte propiamente administrativa, ¿sí? Dentro de lo que es la contratación, nóminas y convenios colectivos. Vamos a definir que esa área es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? En cuanto a recursos humanos. Entonces, partiendo desde ese concepto, doy un concepto del trabajo. ¿Qué vendría a ser el trabajo para nosotros a nivel del código laboral específicamente? El trabajo es considerado el conjunto de actividades que realiza una persona para otra, o en todo caso una entidad, y es considerada voluntaria por el cual se obtiene una retribución económica. Bueno, este es un concepto básico que lo pueden hallar en cualquier parte, pero ¿qué dice nuestro código en el artículo 8? El Código Laboral especifica que se entiende por trabajo a los fines de este código toda actividad humana consciente y voluntaria prestada en forma dependiente y retribuida para la producción de bienes y servicios. Bueno, ese es el concepto que nosotros manejamos a modo
de ley, de código laboral vigente en el Paraguay. Entonces, ¿qué nos dice este código? Que no se presume lo que es la gratuidad en cuanto a lo que se refiere al trabajo. Sabemos que todo trabajo, la ley presume que no puede ser, tiene que ser gratificada, ¿sí? Tiene que ser remunerada, ¿sí? Eso nos dice nuestro código. ¿Sí? Entonces es aclaración que es consciente, humana y voluntaria, libre, de mutuo acuerdo. Por eso existe un contrato, ¿verdad?, de trabajo, el cual es firmado por ambas partes, ¿sí? Entonces el código también estipula cómo tiene que ser el contrato de trabajo laboral, ¿sí? Tenemos otra perspectiva, ¿no? O sea, la perspectiva del código. Ahora vamos a la perspectiva de lo que es administrativamente hablando, ¿sí? El trabajo también tiene un concepto, de hecho tiene varios conceptos de acuerdo a los autores de los distintos libros. Sería el trabajo puede ser considerado también como todo lo que el hombre hace para su satisfacción personal y el desarrollo individual para que de esta forma poder llegar a la autorrealización, dice. Y de esta forma estar orgulloso de consigo mismo. La alegría y el bienestar y toda la agrupación de actividades que satisfacen sus necesidades primarias, así como alcanzar la riqueza material, espiritual, para el crecimiento propio. Esto es un concepto conocido de un pensador muy conocido, ¿sí?, muy utilizado, que es de Maslow, ¿sí?, el pensamiento de Maslow, del cual se hizo esta pirámide, ¿sí?, que él postuló, es una teoría que él postuló, que dentro de lo que es el trabajo sabemos que primeramente el ser humano trabaja para cubrir sus necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades básicas, por ejemplo, vestimenta, techo, comida, ¿sí? Todas esas necesidades básicas o fisiológicas, como él lo denomina, ¿sí? Posteriormente, trabaja para conseguir su propia seguridad, para estar seguro de sí, tener sus propios bienes, ¿sí? Luego social, para también tener un reconocimiento, ¿sí?, una motivación social. Estima, la misma cosa, una estima dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la empresa u organización donde él se está desempeñando, y posterior autorrealización, o sea, llega a la cúspide. Si se fijan aquí en la pirámide, está en la cúspide, está la autorrealización. ¿Qué significa? Que yo me siento en la cúspide a modo de estar trabajando dentro de una empresa. Me siento en la cúspide cuando llego a cubrir todas las necesidades anteriores, ¿sí? Eso es lo que me plantea Maslow desde su punto de vista, ¿sí? Referente al trabajo. Este es un concepto más administrativo, ¿sí? Después vamos a lo que es el concepto de salario. El concepto de salario nos habla también el código, ¿sí? El código en el artículo 227, que el salario es la remuneración, o sea, cuál fuese su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo debida por su empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya efectuado o debe efectuar de acuerdo a lo estipulado en el contrato de trabajo, ¿sí? O sea que se supone, o sea, la ley prevé eso de que todos los trabajadores tienen que respaldar el inicio de cualquier actividad dentro de lo que es el campo laboral por intermedio de un contrato de trabajo, ¿sí?, en donde ambas partes estipulan la modalidad, la duración, la forma en el cual se va a prestar un servicio o realizar cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí, dentro de lo que es el concepto básico de salario, tenemos el que es del código, que ustedes van a encontrar también dentro del código de trabajo, ¿sí? Aquí les puse el salario mínimo vigente en el 2020, que es el salario que tenemos que conocer también, gente, que es de 2.192.839. O sea, este es nuestro salario mínimo vigente. Esto también por ley sale de acuerdo al cálculo
índice general de precios del país. Entonces, a nivel nacional, esto sale también por ley o por un decreto que sea presidencial, en el cual se estipula esto en forma anual, ¿sí? Y hay todo un cálculo que se realiza para determinar este salario mínimo vigente. Con este salario supuestamente ya tendríamos que cubrir las necesidades básicas del ser humano, ¿verdad? En teoría, ¿sí? Bueno, hasta ahí me siguen. Sí, profe, excelente. ¿Hay alguna duda referente a estos conceptos básicos? En mi caso No, no, profe, profe. porque ya desarrollamos nosotros en otras materias. Bueno. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien más? Está bien claro, profe. Está bien claro. Ok. Bueno. Seguimos entonces. Ahora le hago la pregunta, ya que me dijeron que ya lo realizaron en otras materias. Entonces, ¿cómo se calculan los aportes patronales, futuros contadores y administradores? ¿Cómo se calcula? Ahí le doy lugar a los contadores que puedan explicarnos mejor. A ver si alguien tiene un conocimiento básico de cómo se calcula. Ya sé todo lo que implica el salario, que tiene que haber un contrato, todo eso. Ahora, llegó fin de mes. Yo, siendo pasante, me piden realizar el recibo de la liquidación de todos los personales de la empresa, ¿sí? A lo mejor no voy a acceder a lo que es la plataforma de Rey, o no me van a dar acceso de repente a lo que es los extractos, pero sí me van a pedir que hagan el recibo del cálculo, donde yo voy a especificar cuánto le vamos a pagar a cada personal de la empresa, ¿sí? Y eso lo dejan a mi cargo, hacer el recibo. ¿Voy a poder realizar ese trabajo como pasante del tercer año o algunos cuarto, tercero de contabilidad y administración? ¿Sí o no? ¿Qué dice la población? Realmente, en mi caso, por ejemplo, ni idea tengo, pero lo que sé, nosotros pues no evita Hacienda, ¿verdad? Y Hacienda normalmente, porque para la jubilación nos saca un 16%, ¿verdad? O sea, lo que sería IPS, todo eso, yo realmente no manejo, Bueno, o los otros entes, ¿verdad? ok, O en una empresa privada, en todo caso. ok. Bueno, entonces, a lo que voy entonces la clase de hoy, que es prácticamente lo central y lo principal de esta clase, es saber cómo se calcula, ¿sí? Cómo voy a calcular esto y cómo voy a presentarlo yo, de modo a que mi funcionario firme ese recibo y yo deje una copia para mí, otra para él, para que él tenga dentro de su archivo también y yo también dentro de mi archivo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula? El artículo 20 del decreto 1860-50, ¿sí? Nos dice que ningún cálculo puede ser realizado menor a lo que es, en base a menor de lo que sea el sueldo mínimo vigente. Ese es punto número 1. Ningún cálculo yo no voy a poder realizar sin sin que sepa lo que es el sueldo mínimo vigente. O sea, la base de todo cálculo es el sueldo mínimo vigente, ¿sí? Independientemente si es jornalero o es mensualero, yo siempre voy a usar el sueldo mínimo vigente para el cálculo respectivo del pago a mi personal o a los personales o a los empleados de la empresa, ¿sí? Otra cuestión es que se respeta a la exclusión de la bonificación familiar y el aguinaldo para el cálculo de los aportes.
O sea que dentro de lo que es mi recibo, yo no voy a calcular ya allí, eso también hago la aclaración, no voy a calcular allí todavía los aguinaldos, ni voy a descontarle el aguinaldo a nadie, ¿sí? Ni tampoco la bonificación familiar, tampoco dentro de mi recibo voy a estar realizando ningún cálculo de bonificación familiar todavía, ¿sí? Eso se realiza a fin de año, no en los recibos mensuales que yo le hago firmar a mi empleado o a mi compañero de trabajo. De repente puede ser mi compañero de trabajo, pero a mí me toca realizar esa tarea de hacer los recibos, ¿sí? O de repente hacer los cálculos respectivos. Entonces, esas dos cosas nos vamos a calcular dentro del recibo que es mensual que le voy a hacer firmar a mi compañero o a mi cliente, en este caso. Bueno, ¿cuáles son los porcentajes que tengo que saber o que tengo que calcular para poder hacer mi recibo legal? Estamos hablando de un recibo legal emitido por lo que es el IPS, el sistema REI de IPS, ¿sí? Dentro de lo que es la cuestión de que yo soy empleador, entonces sí o sí tengo que tener los recibos legales propios del IPS que son impresos de lo que es en la plataforma del sistema REI, ¿sí? Del IPS, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos aportes? Aquí tenemos el aporte de un régimen general, es en el régimen donde están casi la mayoría de los empleados, ¿verdad? Y el régimen para jubilación al trabajador o el jubilado, también puede ser el trabajador o el jubilado, se le descuenta un 9%, ¿sí? Al trabajador. Entonces, a todos los empleados, yo voy a hacerle el cálculo en base al sueldo mínimo y voy a multiplicarle directamente el 9%. Al multiplicarle el 9% sobre el salario mínimo vigente, allí ya voy a tener el monto que tengo que descontarle al empleado, ¿sí? Por cuestión de su aporte al IPS para las cuestiones de tanto de salud como de jubilación, ¿sí? En el caso de que esté asegurado por una empresa privada, estoy hablando específicamente, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto aporta o debe aportar el empleador? El empleador debe aportar un 16,5%. Totalizando haciendo un régimen general 25,5%, ¿sí? Del total del salario. O sea, lo que se aporta es 25,5% sobre salario mínimo, del cual yo solamente le voy a descontar a mi empleado un 9%. El resto paga el empleador, o sea, el patrón. Por eso se le denomina aporte patronal, ¿sí? Entonces, el aporte personal, en este caso, que yo voy a utilizar para realizar el cálculo, es solamente el 9%, ¿sí? Imagínense si por ahí erro y voy y calculo por el total. Grande va a ser la sorpresa de mi compañero de trabajo, no me va a querer firmar el recibo si calculo sobre el total, ¿sí? Porque en realidad lo que él debe aportar es solamente un 9%. El resto aporta todo el empleador, ¿sí? Entonces, en base a eso, realizo lo que es mi recibo de pago de personal, ¿sí? Entonces, tengo otro régimen, que es el régimen doméstico, que no pasa a ser más otra cosa otra vez, más parecido al régimen anterior, que es prácticamente lo mismo, el 9% al trabajador y al empleador el 16,5%, totalizando 25,5% el aporte total a IPS, ¿sí? Cabe recalcar otra vez que de repente tengo que hacer mi cálculo y sabemos que el 9% es lo que voy a utilizar, ¿sí? Siempre el 9% para realizar mi recibo, para descontarle
al empleado sobre el sueldo mínimo vigente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un modelo de recibo de liquidación salarial, liquidación de salarios. Y está el empleador, ¿sí? Y ahí la empresa, va a ir el nombre de la empresa, en este caso XSA, ¿verdad? Porque no tiene un nombre, pero es un nombre fantasía. De fantasía, luego tenemos el apellido y nombre del trabajador. Debo poner el apellido y el nombre del trabajador, en este caso es Juan Pérez, ¿verdad? Modo de ejemplo. Y el periodo de pago, que es del 1 de agosto del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020. Y aquí una aclaración. Aquí me van a decir que hay 31 días. En realidad, al ser mensualero, sabemos que 30 días es lo normal que se coloca dentro de lo que es la planillita de cálculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, su sueldo básico no debería ser 3 millones, tiene que ser 2 millones 192.839 si es en base al sueldo mínimo, ¿sí? En este caso, este funcionario gana más, entonces se le realiza el respectivo cálculo del IPS, luego esto se le descuenta, este cálculo que está acá es el 9%, eso se resta del salario básico, quedando un subtotal aproximado de 2.905.483. Y aquí tenemos un total salario a pagar, que es simplemente este salario que restado lo que es el 9%. Y aquí aclaración, gente, que fin de año recién se realiza este cálculo aquí que pone de aguinaldo, y fin de año también, o cuando en el momento de que no utilizó sus vacaciones, entonces ahí recién se hace el cálculo de si es que se le va a remunerar esas vacaciones o no. En el caso de que se remunere, ahí recién se realiza el cálculo de las vacaciones, sí, si es que va a cobrar, si va a ser efectiva. Aunque en realidad la ley, si es posible, tiene que cumplir lo que es las cuestiones de las vacaciones, si vamos a ir a lo legal, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de lo legal, entonces lo ideal sería de que tome las vacaciones y no las efectivice, en teoría. Bueno, y el aguinaldo, como sabemos, fin de año es el que se realiza el cálculo. Luego tenemos la fecha en la cual se realizó este recibo y tenemos, se fue para el otro, tenemos la firma. Acá me tiene que firmar el empleado de mutuo acuerdo de que recibió esta cantidad y que este es la cantidad que él percibe efectivamente de todo lo que figura, ya sea en el contrato, lo que figura en los distintos documentos respaldatorios que tengo, ¿sí? Este modelo es un modelo básico. ¿Qué pasa con este modelo? Esto es un modelo que yo lo tengo que imprimir, gente. ¿Qué significa esto? Que es opcional este modelo. ¿Por qué? Porque sabemos que IPS tiene las hojas rubricadas. ¿Qué pasa? Yo necesito recibos de IPS, entonces yo solicito la cantidad de recibos que necesito y lo pago por, generalmente lo realizan por banco, vía banco, pagos de servicios se realiza, o pagos de repente dentro de lo que son los distintos ministerios, hay webs que permiten, de banco que permite el pago, entonces se realiza el pago por las cantidades de hojas que yo voy a usar en el año, cantidad de hojas de recibo que yo voy a usar en el año. Por ejemplo, 24 hojas. Y cada hoja tiene un costo estimativo, ¿sí? Es un costo, pongámosle que es 2.500 por hoja, ¿sí? Entonces, 2.500 por hoja, yo realizo la solicitud de estas hojas y entonces, ¿qué pasa? Me viene automáticamente dentro del sistema, me aprueba para yo imprimir estos recibos. Y el recibo no viene con esto aquí que yo le estoy mostrando. Son solamente hojas que tienen solamente el membrete del IPS y al costado tiene el siguiente dato que puse aquí, membrete del recibo legal.
Aquí, por ejemplo, tiene la liquidación de salario, dice, o sea, dentro de la hoja, en la esquina izquierda, del lado izquierdo, tiene estas especificaciones que son liquidación de salario, dice que es la de liquidación, recibo de liquidación de salario, tiene el folio, o sea, el número de hoja a cual pertenece, en este caso es 20, y hasta el 24 supuestamente tengo de este talón solicitado. El número patronal del empleador, sí, figura también el número patronal del empleador, la hora y fecha en la cual yo solicité el recibo, sí, y abajo dice recibo original. Y hay en dos copias, uno es recibo original y el otro es recibo duplicado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo el original me quedo con ese recibo original y el duplicado entrego a lo que es el empleado, ¿sí? Entonces, estos requerimientos sí o sí son necesarios para que yo pueda imprimir. Si bien aquí tengo el modelo, yo hago todo el cálculo, ¿sí? Tengo el modelo del recibo. En realidad, este modelo yo le imprimo en hojas rubricadas, ¿sí? En el cual yo tengo que cuidar los espacios, hacer todo lo que es las cuestiones de ajustes en la impresión para que Profe, puedan quedar bien, ¿sí? Y para que yo pueda hacerle firmar profe, al compañero de trabajo, ¿sí? una consulta. ¿Sí? Ya que estamos hablando de cálculo, ¿quién se encarga de hacer el cálculo y cómo se hace? Sí. ¿Quién se encarga de hacer el cálculo? Y el cálculo lo realizamos generalmente el personal administrativo exclusivamente de recursos humanos. Cuando estamos dentro de una empresa, ¿verdad? Y al menos en el sector privado, ¿verdad? Generalmente hay un encargado del área administrativa que se encarga de depositar y de hacer todos los cálculos respectivos para los recibos de los distintos funcionarios de la empresa, ¿sí? Entonces, yo como contador o futuro administrador tengo que tener la capacidad de hacer. Inclusive este modelo que yo le estoy presentando de liquidación de salario lo hizo un profesional, ¿sí? Y hay muchos tipos de modelos. ¿Y cómo se realiza el cálculo? La segunda pregunta. Se realizan cálculos en base al sueldo mínimo vigente. El código laboral así lo estipula. Ningún cálculo de salario o pago de salario puede ser realizado en menor valor a lo que es el sueldo mínimo vigente. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo realizo los cálculos en base al sueldo mínimo vigente. ¿Cómo lo realizo? Es directo. Aquí voy a mostrar simplemente con un salario mínimo. ¿Qué hago? El salario mínimo lo multiplico en forma directa por 9%. ¿Por qué 9%? Porque la ley me estipula que todos los empleados que aportan a caja jubilatoria y a salud, ¿verdad? A IPS, entonces van a ser descontados el 9%. Entonces, ¿qué hago? Sobre el salario que la persona gana, que no tiene que ser menos que el sueldo mínimo, entonces multiplico eso por 9%, ¿sí? Entonces, ese 9% yo tengo que restar del salario de la persona y ese va a ser lo que efectivamente cobre ese funcionario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí gana más. Acá pongo en el ejemplo, gana más que el sueldo mínimo. 3.192.839. Gana 1 millón más, ¿sí? Se hace el cálculo en base al salario percibido, ¿sí? Se hace el respectivo descuento de 287.356. Ese vendría a ser el 9% sobre el salario básico. Y eso se le resta. Acá en el subtotal tengo la resta o la diferencia de eso. Y eso es lo que yo Profe, realmente le pago a mi personal. No puedo yo pagarle menos que el valor establecido. ¿Sí? justamente le estaba siguiendo y estaba haciendo por 9 y no sale esa suma prácticamente. Por eso le 9%. preguntaba cómo se hace el cálculo prácticamente. Eh,
por profe, 9%, ¿sí? profe, a mí me sale, por ejemplo, el salario mínimo vigente por 9 dividido 100, me sale 197.355,51. Ujú. Y vamos a Bueno, hacer el cálculo un entonces, ratito, si es lo que quiere. Vamos a la planilla. Este es un modelo nada más. Voy a dejar de compartir este y voy a compartir mi planilla entonces para hacer más rápido el cálculo. Bueno, aquí está. Aquí si ven en la... a ver un poco si yo compartí. Esto no compartí. Voy a compartir un ratito. está bien. Bueno. Voy a... Entonces, profe, no figura acá del empleador, del aporte patronal, no figura, entonces ya me di No, cuenta ahora. en los recibos no Figura a eso me refiero, que en el recibo no van a ustedes a hacer ningún cálculo de aguinaldo, ni bonificación, ni tampoco van a realizar ningún otro cálculo que no sea referente a lo que es del personal. Yo solamente voy a hacer dentro de mi recibo solamente lo que le corresponde al personal. No voy a utilizar los otros cálculos, lo voy a hacer yo en forma administrativa. Y lógicamente voy a sacar mi planilla para poder presentar después en el sistema, pero lo que yo voy a presentar a mi empleado no va a ser eso, va a ser solamente lo que yo le descuento a él, ¿sí? Entonces esa es la aclaración en cuanto al recibo que le voy a hacer al empleado, ¿sí? Después están los demás cálculos que son ya administrativos propios del área, ¿sí? Entonces voy a ver un poco si comparto con ustedes un ratito. Estoy viendo mi Excel, a ver. Aquí, por ejemplo, compartir, vamos a ver si sale. Bueno, ¿ven este formulario de liquidación? ¿Sí? Es el que estaba en el ejemplo. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. entonces acá yo tengo un sueldo mínimo de 3.192.839. Voy a hacerlo más fácil y voy a ponerlo el sueldo mínimo vigente nada más para no confundirlos y allí ya me hace el cálculo directo. Pasa que esto es así, 2.192.839 por 9%, ¿sí? El 9%, ¿cuánto es? 9%, ¿cuánto de gente? O sea, por 9 dividido 100, pregunta, profe. Por 9 dividido 100. Sí, aquí por ejemplo voy a hacer el siguiente cálculo. Esto por, a ver, acá me da más. A ver. 197.355. Exactamente, eso es el monto que yo voy a descontarle a mi A mí, empleado, ¿sí? empleado. Si voy acá en mi fórmula, viste que este está formulado, si voy a hacerlo como ustedes lo hacen en su calculadora, va a ser por 9 dividido 100, como dijo el compañero. O si tienen calculadora científica, va a ser por 9 shift es igual. Y ahí ya me va a salir el monto exacto que es 197.359. Si tienen una calculadora científica. Ahora, si es la calculadora común, van a ser 2.192.839 por 9 dividido 100. Y allí le va a salir 197.356. Ese sí es en base al sueldo mínimo vigente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que ocurrió aquí. Si se fijan, arriba en la fórmula que se utilizó aquí, ¿sí? Es esto por 9%. Y allí me sale el resultado que está aquí. Hago Enter, ¿sí? Control Z. Enter. Y allí me sale 197.356, ¿sí? Ese es el cálculo. Entonces voy a ponerle aquí entonces que es 9%, ¿sí? Y de este total le resto el 9%. Sería 1.995.483. Y ese monto es lo que yo le voy a pagar efectivamente a mi empleado, ¿sí?
Y este formulario, esto se lleva a contabilidad, se archiva en contabilidad, futuros contadores. ¿Qué pasa? Llega fin de año, se hace el cálculo del impuesto anual y todos los recibos de pagos efectivos puede ser o no deducible en el impuesto anual, dependiendo a qué tipo de impuesto está inscrito la empresa, o sea, el empleador, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta muy, muy práctica para todos los que están en sector privado, ¿verdad? Si bien el sector público tiene otro manejo, son otras planillas, son otros sistemas, pero esto que les estoy mostrando ahora es más para el sector privado, ¿sí? Para el área privada, ¿sí? No sé si hay alguna duda referente al cálculo, el compañero, si te contesté o no. Sí, profe, excelente. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, entonces, hasta aquí se entendió qué es lo que vamos a, cómo es lo que se realiza el pequeño cálculo, que no es muy complicado. Entonces, yo lo que le voy a estar solicitando a ustedes es realizar la tarea dentro de la plataforma y simplemente es la realización de un recibo, ¿verdad? De un recibo que va a ser el recibo de estos empleadores que les muestro aquí en el Power, en la última diapositiva está la realización de la provisión para el pago de sueldos personales correspondiente al mes de agosto. O sea, estos son 3 personales. Ustedes lo que van a hacer es simplemente, yo voy a cargar la planilla Excel, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es simplemente realizar los cálculos respectivos. O sea, esto es aleatorio. Esto yo voy a cambiar los montos. No va a ser todo sueldo mínimo, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea básica de cómo se realiza esta cuestión. Y como les dije, no puedo mostrar un recibo, digámosle el membrete del recibo propiamente dicho legal, ya que eso es información ya confidencial de las empresas, pero sí le puedo dar un hincapié más o menos de cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener una empresa para poder realmente ser netamente legal, ¿verdad? Y cumplir con las obligaciones también que estipula el código mismo, código de trabajo y las leyes propiamente dichas del país dentro de Paraguay. Profe, Bueno, ¿sí? profe, ¿Sí? una consulta más. ¿Sí? Y ya que estamos hablando del 9% para el IPS, ¿Sí? ¿dónde está entrando el 25.5%? El 25.5%, como lo había explicado, voy otra vez a lo que es el origen de los aportes. Como dije, las empresas aportan un total de 25.5%, del cual se desprende 9% de este 25.5% paga el empleado. Y el 16.5% paga el empleador, ¿sí? El jefe, el que hace trabajar, ¿sí? Entonces, ahí reúne la suma de 9% más 16%, hace lo que es 25.5% del total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, como empresas declaran sobre sueldo mínimo vigente para poder realmente aplacar un poco lo que es el aporte, como sabemos. Pero, como ustedes saben, el cálculo siempre tiene que realizarse sobre lo que realmente la persona percibe, dice la ley, ¿sí? O sea, la ley me dice que sobre lo que percibe el 9% y el 16.5% también sobre lo que percibe. O sea, ambos tienen que pagar su parte. El 9% el trabajador y el 16.5% el empleador, ¿sí? Y por eso es que muchas empresas de repente no cumplen con el tema de inscribirle a su trabajador, de llevar lo que es el registro, porque una vez que inscribe, prácticamente tiene que declarar en forma mensual sus planillas y el importe que paga a sus empleados, ¿sí? Y lógicamente el importe
te permite un jornalero a 18 días, es lo mínimo que te permite y es sobre sueldo mínimo vigente, gente. Así que por ese motivo, lo que muchas empresas todavía no se están incorporando a este tema de el aporte a IPS, porque sabemos que tienen que pagar ellos y tienen que descontarle también a su trabajador. En total es 25.5, pero es dividida la cuestión y lleva la mayor carga. En promedio 500.000 guaraníes está, 500 y algo mil guaraníes está aportando el empleador en total, efectivamente, ¿sí? Pero lógicamente que ya le descuenta a su trabajador, pero por esas cuestiones es que mucho todavía falta regularizar esa parte en nuestro país. No sé si están de acuerdo en eso, no, es una opinión muy personal ya, pero no sé si están de acuerdo o no en lo que estoy diciendo, pero es así. En mi caso particular, prácticamente, profe, es 16% que estamos pagando para una caja jubilatoria. ¿Cómo? En mi caso particular, por ejemplo, estoy pagando 16% que es para una caja jubilatoria. ¿Por qué te No está es 9, descontando no, 16.5? no es 9%. ¿Por qué? Como te dije, bueno, yo soy funcionario público, pero uniformado. Uh-huh, Y en la liquidación misma uh-huh. figura 16% del sueldo actual. Entonces está haciendo un cálculo al revés. Al Por revés. eso, por eso le pregunté si el 9 y dónde entra el 25. Uh-huh. No, el 9 te descuentan a vos, el 16.5 lo paga el empleador. Esto lo podés encontrar inclusive en la página, yo saqué esta información, saqué en la página de IPS. Podés encontrar, buscar y vas a encontrar toda la información que requerís. Yo también voy a alzar el código laboral, entonces para que ustedes tengan toda la información y para que nadie tampoco de repente abuse, ¿verdad? Porque esto es un derecho propio del trabajador. Sabemos que no nos pueden descontar más de lo permitido, ¿verdad? Y entonces, a modo que ustedes tengan conocimiento, yo creo que es muy importante que todo profesional sepa lo que es su derecho como trabajador, ¿verdad? Y dentro de la página misma ustedes pueden acceder, pueden consultar si son o no, si están contribuyendo o no, si su empleador está contribuyendo o no al IPS, aportando o cotizando, como ellos lo denominan. Entonces, es una cuestión de simplemente buscar la información, ¿verdad? Porque hay todito, está en la página del IPS. Esto, por ejemplo, yo no lo inventé, está dentro de la página del IPS y también dentro del código. O sea que no vamos a hablar fuera de lo que es la ley misma. Como digo, la ley es la que se aplica en el país o debería de aplicarse en el país y a la cual nosotros nos basamos todo lo que es la información, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de que indagues un poquito, compañero, a ver en qué situación podés hallarte, porque la ley ampara mucho a lo que es a los trabajadores, ¿sí? Ampara en muchos sentidos, ¿sí? En los distintos tipos de trabajador, ya sea en el área rural, doméstico, tiene sus ventajas. Lastimosamente en nuestro país mucho no se cumple, ¿verdad? O se obvia, pero está estipulada por ley, si es que vamos a hablar de la ley vigente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda referente a lo que dije hoy? Profe, ¿Sí? con relación a lo que, para profundizar más nomás, ¿verdad? Sí. Con lo que dijo el compañero. Creo que el sector público se basa en otro tipo ¿cómo decirle?, de código o algo, ¿verdad? Porque la misma situación del compañero, a mí también se me descuenta el 16%, que es Hacienda, ¿verdad? No tenemos IPS, se nos da un subsidio médico para ver en lo privado, ¿verdad? O sea, nada que ver con IPS, ¿verdad? Sí. En ese caso yo creo que la parte pública misma se basa en otro tipo de Bueno, entonces seguramente lo laboral es otro sistema, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí, eso también hice la aclaración respectiva. Este cuadro de aporte de origen es referente al sector régimen general y al doméstico que son propios del sector privado. Dije, ahora,
si quieren, vamos a ver un ratito cuál sería el porcentaje de los regímenes especiales. Si son funcionarios públicos, funcionarios de la ANDE y demás, tiene otro cálculo, ¿sí? Y este que le estoy presentando es netamente del sector privado. Ahora podemos ver un ratito lo que es el sector público, ¿sí? Entonces, si me siguen un poquito, vamos a realizar esa investigación un ratito. Régimen especial, entonces son la mayoría de ustedes. 80 millones. Sí, profe. ¿Sí? Y creo que también soy funcionario lo que es la público. parte pública, todo tiene ese descuento, profe. Todo lo que... Sí, ahora voy a compartir un ratito con ustedes acá en mi cámara. Un ratito. Pero De repente no podemos ser pasantes en descuentan, Hacienda, por eso. ¿Eh? no descuentan, pero después, pero hay una compensación del compañero por salud que te paga. Y ahí se complementa otra vez. Aquí O sea, ven se la página equipara. del IPS. Claro. Aquí está el sector de regímenes especiales. Entonces ustedes entran en ese sector. Referente a regímenes especiales, tenemos funcionarios públicos, inclusive más bajo es su tasa. ¿Sí? Aquí en regímenes especiales tenemos al empleado 3%, el patronal 6.5%, un total de 9.5%. ¿Sí? A funcionarios de la ANDE, 6% empleado y 12% lo que es la parte administrativa, o sea, la entidad misma de la ANDE. ¿Sí? Luego tenemos beneficiarios de jubilación y pensionados, 6%, y lógicamente que no tienen patrón en cuanto a los que son independientes, seguramente entonces no tienen patrón, solamente abona lo que es 6%, y no aplica para cuestiones de salud, por ejemplo, no tienen beneficio en salud, esos son los independientes, gente. Después tenemos el ministerio oficial, sería solo cobertura salud, ¿sí? Entonces, allí tenemos 5.5% y 2.5%, totalizando un 8% nada más. Entonces, aquí en mi cálculo yo no tengo el 16% para los del Ministerio Público o los de ANDE. ¿Cuánto se le está descontando a los funcionarios públicos? 16%. 16. A todos. Sí, a mí sí, bro. 16. 16%. Así como dijo el compañero, profe, hay una bonificación por la salud que es de 219.000. Yo en mi Entonces, caso estoy pagando prácticamente 16, sacando 200, pues, si es 9% tendría que ser 500 y algo. Y sí, si es 16 es casi 1.000.000, sí. pero sumándole los 200 que 800 prácticamente no, es 16 otra vez. Estamos pagando prácticamente el 12%. Ok, estás pagando un 12%. O sea, Sí, estás pagando lo que en realidad la entidad tendría que pagar por vos. Y no prácticamente. sí, eso es lo que estoy entendiendo. Pero si vos me decís, tengo una bonificación, ¿en qué consiste esa bonificación? Salud. Profe, ¿En se nos salud? da un subsidio por salud. Eso es justamente lo que le estaba comentando. El 16% Hacienda nos descuenta, ¿verdad? Que es para la jubilación en sí, ¿verdad? Sí. Y lo que es por salud, nos da un subsidio por salud, así para verlo en lo privado, ¿verdad? O sea, no tenemos IPS y todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ver un Ah. sanatorio privado para asegurarnos de manera privada. ¿Y cuánto es tu subsidio Y de el, salud? y el subsidio por salud nos da 300.000. Mensuales. Es lo que nos da, sí. Más Bueno, o Yo creo entonces, que cada menos entidad, algo. entonces ustedes lo que tienen que hacer es realmente ustedes hacer su cálculo de recibo ustedes en forma personal de cuánto en claro, realidad le está descontando, porque si ustedes descuentan el 16% primero me dijeron, ¿verdad?
el 16%, y luego le suman otra vez lo que reciben mensualmente en compensación, entonces es lo que realmente ustedes están percibiendo y no lo que es el descuento directo de 16%. O sea, hay que sumarle otra vez ese 300 a lo que efectivamente te da. Pero la consulta es, ¿ustedes utilizan esa bonificación o no utilizan ese subsidio o bonificación o como quieran llamarlo? En mi caso va directo al hospital. Va directo al hospital. Porque Sí. recién el compañero dijo que pagaba en el privado nomás. No, En tu no, caso, profe, ¿no? profe, te da el subsidio, ¿verdad? El Sí, subsidio te da el ENDE, vamos a decirle, ¿verdad? sí. Y uno es libre de repente si quiere, qué sé yo, guardar o juntar o lo que sea, o simplemente buscar un seguro privado y pagar mensual, ¿verdad? Eso ya es Ahora, opcional. O sea, en entonces nuestro ustedes me caso, están diciendo que dentro del mismo sector público no se está cumpliendo lo que es la disposición entonces, porque en realidad tenían que aportar a IPS y aportar a jubilación. Es lo normal. Entonces no están haciendo esa dinámica de aportar a IPS y aportar a lo que es jubilación, caja jubilatoria. Eso es lo que me están diciendo entonces, ¿verdad? por eso, profe, le dije que realmente lo público se basa en otras leyes, vamos a decirle, ¿verdad? De ese lado lo que le está diciendo. Sí, ya me di cuenta que no están entonces cumpliendo a cabalidad lo que es nuestro código también, ¿verdad? Entonces, porque aquí yo tengo los regímenes especiales. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros como profesionales tenemos que hacer cumplir las leyes, como ya dije. Y entonces, lo que vamos a hacer, los cálculos, va a ser en base a las leyes, ¿sí? A las leyes, a las reglamentaciones. Yo voy a hacer todo esto en la plataforma. Ustedes van a tener a disposición esto. Y el recibo, ustedes lo van a poder realizar, pero lo vamos a dar un plazo como hicimos en la clase pasada. Vamos a darle hasta la próxima clase, o sea, sería el próximo martes, el periodo de entrega. Si les parece, ¿verdad? Si tienen algo que objetar. Profe, ¿Sí? No, pero... profe, ¿Sí? la, la Municipalidad de Asunción, Uh-huh. un aporte de la caja de jubilaciones del 10%. Uh-huh. Y En mi el caso es del diferente IPS otra no vez. aporta. Ese es No, yo jubilación soy y IPS. nombrado. Viste que en la Municipalidad de Asunción los jornaleros sí pagan IPS. Sí, Los jornaleros. sí, Y los nombrados directamente caja de jubilaciones. sí. Es el único municipio del país que tiene jornaleros y tiene nombrados. Ah, en serio. Ok, ok. Entonces, vos, Sí. a vos solamente te descuenta un 10%, sería entonces, en tu caso. No es 16% Sí, un como el 10% compañero. el ¿Sí? 10% del sueldo básico. Y después va a haber una bonificación para la salud de ¿Cuánto es tu bonificación de salud? 208.319. ¿Cómo? ¿Cuánto sería cuánto por ciento de tu salario la bonificación en salud? No dice el porcentaje, pero 208.319 guaraníes. Ah, bueno, entonces vas a Subsidio tener para que la salud sacar se del llama. total. Ok, entonces vamos ¿Sí? verificando entonces cuáles serían las Ah, disparidades. Le voy a dejar al sector público un poco que haga su cálculo. A ver, ¿cuánto es su bonificación sobre su salario y cuánto es su aporte a caja jubilatoria sobre su salario? ¿Cuánto por ciento? Porque en realidad vamos a ver entonces, porque realmente yo estoy en el sector privado y dentro del sector privado esto se cumple a cabalidad, 9% para el personal y 16.5% para lo que es el aporte patronal, y esto se paga en forma mensual, gente, directo, ¿sí? Entonces, a eso voy. Entonces, para los que están en el sector público, entonces para la próxima clase ya vamos a ver cuánto por ciento en realidad le descuenta a cada uno, porque uno me dice en el municipio de Asunción un monto,
otro en la fuerza, no sé si está en la Fuerza Aérea, otro monto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué, bajo qué vidrio estamos pisando, ¿sí? O sea, para ver un poco la realidad y la población, como siempre digo. Entonces, enriquecemos los conocimientos, pero también, como le estoy diciendo, es una cuestión de que no puede ser, pues, ley autónoma, entonces están teniendo los municipios, ¿sí? Una cuestión autónoma hay allí, por eso es que están teniendo distintos tipos de liquidación de salario, entonces. Bueno, ¿alguna duda referente a lo que vimos hasta el momento, hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, yo voy a estar alzando los materiales y como le había dicho, quedamos para el próximo martes a las 18 horas la entrega de los recibos. Pero voy a realizarlo a modo de que ustedes tengan también un modelo de cómo ustedes pueden realizar y cómo pueden asesorar a las empresas referente a los modelos que pueden utilizar, ¿sí? Porque en realidad nosotros somos los que hacemos los instrumentos, los profesionales. Nosotros somos los que asesoramos a las empresas, ¿sí? En cuanto al sector privado, gente, siempre estoy hablando bajo ese punto, ¿sí? Bueno, entonces quedamos así. Ese trabajo yo voy a alzar y ustedes ya van a ver en la plataforma, van a saber cuánto puntaje va a valer por cada recibo. En realidad son tres puntitos nada más y van a entregar, como ya dije, el próximo martes. ¿Alguna duda referente a lo que acabamos de decir? Sí, profe. Sí, le escucho. Para la realización de la liquidación, Sí. vamos a llevar en cuenta solamente el 9% nomás de lo que tiene que pagar Sí, yo voy a hacer el planteamiento dentro de la tarea, que el planteamiento va a ser, como ya dije, exclusivamente en el sector privado, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción de cómo es en el sector privado. Bueno, les voy a dejar como tarea para ustedes que vean, eso ya es en forma personalizada cada uno, ver un poco cuánto es el porcentaje que le están cobrando en realidad a cada uno. ¿Sí? Los que están trabajando en el sector público, porque hubieron distintos porcentajes, uno me dijo 10, otro me dijo 16, entonces vean un poco cuánto por ciento se le está descontando a cada uno de ustedes, ¿sí? A modo también que les sirva a ustedes el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿sí? Y va a ser, como ya dije, en cuanto al cálculo para la tarea, va a ser 9% al empleado y 16.5% al empleador, ¿sí? Ese va a ser el cálculo. Entonces, para el recibo, ustedes solo utilizan lo que es del personal, que es 9%, ¿sí? Y va a ser un cálculo sencillo, ¿sí? Sí, Gracias, profe. sí, sí, porque el empleador sobre el salario mínimo debe aportar a IPS 361.818 guaraníes. Sí. Más el 9% que le descuenta al obrero, es que más de 500. Da una suma de 559.174 guaraníes. Eso es lo que el empleador lo que debe paga en total. Sí. A nosotros nos descuentan y ellos se encargan de pagar eso, ¿sí? Y eso, lógicamente, que si no se paga el día tiene una multa, sabemos eso, si no se presenta la planilla también tiene una multa. Ahora estamos en modo COVID, por eso andamos todos muy tranquilos, pero pasado este periodo, lógicamente que van a seguir las multas. Entonces, nosotros cuando asesoramos a empresas tenemos que ser conscientes que los vencimientos son por región, que hay que presentar eso en fecha estipulada de acuerdo a la región a la cual pertenece. Entonces, a modo de aclarar eso, yo estoy hablando netamente del sector privado, no estoy hablando del sector público, porque lo que me estoy dando cuenta es que la población, la mayoría del sector público, entonces van a hacer sus cálculos ahora y vamos a ver, seguramente manejan ya los cuánto por ciento le están descontando, ¿eh? Pero lo ideal sería de que compartan también ustedes
cuál sería ese porcentaje, ¿sí? No hace falta que digan cuánto ganan, ¿verdad? Pero por lo menos que sepamos cuánto por ciento se le está descontando a ustedes, ¿sí? Entonces, quedamos así, gente. Voy a cargar la plataforma y nos reencontramos seguramente mañana, si Dios permite. ¿Alguna duda? Si Dios permite, profe. Ya hice el cálculo yo. ¿Sí? ¿Cuánto por ciento? En mi caso, ya hice el cálculo y hacer el porcentaje. No, descuentan 10% del salario básico, Sí. y me dan un aporte del 4.80% subsidio para la salud. Ok. Y hay que restar nomás 10% menos 4.80. Y eso es lo que me descuentan Sí, al sería final. 6 y algo. 6.2 sería. No, ¿Qué te descuentan? 5.2. Ah, está bien entonces. 5.2. Sí, está correcto. Ahí está. Y entonces a Así eso es. vamos, gente. A que hagamos nuestro cálculo entonces y tengamos, yo voy a incorporar lo de régimen especiales también dentro del Power para que tengan, porque la población es mayoría pública. Acá me están diciendo, voy a leer el mensaje. Eulalia, ¿puede ser? Estoy fuera, pido consideración para presentar todo el lunes. Eulalia, vamos a presentar el martes, de hoy en 8, ¿sí? No te preocupes por eso, ¿sí? Eulalia, si te reportas, por favor. O ya no está, ya se fue la compañera, parece. Sí, no se preocupen. Eulalia, el martes recién. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, está bien, de hoy en 8, ¿sí? Bueno, entonces quedamos así. Necesito que me pongan sus nombres debajo o sea, en el chat allí, para que yo tenga también dentro del chat. Entonces, la asistencia de cada uno. Y dejo a los demás compañeros, ya que el compañero sí fue legal su cálculo, vamos a ver los demás compañeros si fue legal su cálculo respectivo, ¿sí? ¿Ok? Cerramos por hoy entonces y nos reencontramos mañana seguramente con otra clase nueva, ¿sí? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo era? En mi caso, profe, tal vez mañana llegue un poco más tarde de mi trabajo. Por eso nomás. Pero ya llego y me acoplo, sin problema. Ok, está bien, Carlos. ¿Qué hora más o menos? Nosotros mañana habíamos quedado 18 horas, gente. Sí, 18 horas, pero justo tengo una consulta a las 16 horas en el centro de Asunción. Y no sé cuántos minutos va a durar la consulta, y de ahí lo que me lleve. Y vivo en J. Augusto Saldívar. Ah, bueno, ok. Creo Ok, que llegaría a 18:30 por ahí. ok. ¿Y si fijamos para las 18:30, gente? ¿Qué les parece? ¿Sí, Cristian? ¿Aldo? ¿Qué hora, ¿18:30? profe? Perfecto, bro. 18 mañana. Sí, mañana 18:30. 18:30, profe. Sí, Perfecto. está bien. Quedamos así Perfecto. entonces. Sí, ok. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué crees?